Vamos a ver, lo voy a decir de esta otra manera. Estamos en este momento entrando al tema de la crítica textual. La crítica textual es lo que llamamos el trabajo del filólogo. El filólogo es el que va definiendo el texto de la Biblia, es el estudioso que define, aclara y cuál es el texto a estudiar para que después entre el teólogo a hacer religión. Y esto tengo que explicarlo porque es fundamental para entender, para saber leer las escrituras. Claro, no vamos a entrar a lo profundo de la crítica textual porque esto es toda una ciencia profunda. Les voy a explicar en términos generales cómo es esto. Pues entonces, este estudio busca corregir lecturas tradicionales y seguramente se moverán aceptaciones ingenuas, no en el mal sentido, de afirmaciones aprendidas desde pequeño. Pero la fe no depende de una palabra que se cambia o si un autor es verdadero o ficticio, o de un texto bíblico en particular, o de una ubicación histórica distinta de un pasaje, o de un término que de repente adquiere otro color, o de un agregado evangelista. De eso no depende la fe. Si aceptamos que los testimonios bíblicos tienen sentido para nosotros hoy, pues no tenemos que temer a la investigación histórica, que no está tratando de destruir la fe o la Biblia, sino que esta investigación está tratando de ayudarnos a interpretar la Biblia para nosotros y nuestro mundo actual. El fundamentalista, o sea, el literalista, la persona religiosa literalista o con una fe de niño, tiembla con cualquier cambio que cree que alguien quiere hacerle a la Biblia y presupone que el diablo los está atacando. Hoy en día, por ejemplo, dentro del mundo protestante, la Biblia que para el protestante es la palabra de Dios, es la versión Reina Valera. Pero resulta que hoy la Reina Valera está moviéndose entre las diferentes líneas de traducción del texto original. Y entonces están en una lucha tremenda. Entonces hay grupos que dicen no acepten la Reina Valera de 1960 porque esa ya la corrompieron, o la Reina Valera. Es un tema que normalmente nosotros los católicos no nos hemos metido a ver. No quiere decir que no estamos en eso los católicos, por supuesto que sí, pero me refiero al pueblo. Entonces vamos a comenzar diciendo, hasta el momento no se ha encontrado ningún original del texto bíblico, sino solamente copias de copias de copias de copias manuscritas. Entonces, antes de la invención de la imprenta, ustedes imaginan, siglo XV, antes del siglo XV, o sea, estamos hablando 1500 años, 1400 y algo después de Cristo, todos los textos se copiaban y se multiplicaban a mano. Estas copias van a tener diferencias entre sí, mayores, menores. Y algunas de esas copias tienen introducidos cambios intencionales, mejoras, o sea, el que lee dice, oh no, esto está como mal escrito, o explicaciones que se agregan. Permítame. Explicaciones que se están agregando y que muchas veces en la siguiente... permítame un momento. Jessica, como que no le mandé el texto que está. Como decía,
hay explicaciones, indicaciones especiales, correcciones, y algunas de estas correcciones a un lado se fueron como agregando en la siguiente pasada en limpio, como decimos. Comunícate con Jessica y dale. Entonces, también errores de copiado, errores de palabras, letras quitadas. Entonces, la crítica textual trata de reconstruir el texto original, o por lo menos tratar de acercarse en base a la ciencia a la versión original. Entonces, para ello se vale de la colección de todos los manuscritos antiguos que existen, papiros, códices de diversas épocas, leccionarios, citas, traducciones. Entonces, se va reconstruyendo a partir de las copias y versiones. Así es que la crítica textual va buscando qué es lo que más se está acercando a la intención del autor original, lo que llamamos el autógrafo. Permítanme. Hola, hola Jessica. Hola. Sandra te va a mandar la conexión porque estamos en otra conexión. No sé si te la mandó Carolina. Sí, pero no lograba entrar tampoco con esta. Con la que te mandaron. Ajá, ahorita voy entonces, veo, y esa tiene password. Sí. Ahorita te la está mandando Sandra. Ok. Chévere. Gracias. Adiós. Como decía, Marito, dígame. buenas noches, Marito. Buenas noches. También entonces, un poco tarde. Bueno, como decimos en El Salvador, adentro Cojutepeque. Ay, nos va a correr Sonia, cállate, nos va a correr Sonia. Entonces la crítica textual lo que está haciendo es eso, tratar de acercarse lo más posible a la pluma del autor, que llamamos autógrafo, el que escribió. Entonces se llega con la crítica textual a una forma hipotética, digamos, de lo que tenían los escritos originales, porque no existe. En ese trabajo, en el caso, estamos ahorita viendo la crítica textual para el Antiguo Testamento. Después de todos estos trabajos de siglos, se ha llegado, por ejemplo, a la Biblia, que se conocería como con las siglas VHS, que es la Bíblica Hebrea de Stuart, que es el lugar donde se tiene esta Biblia, se reprodujo. Entonces, se considera como el manuscrito más completo, más antiguo del Antiguo Testamento, entre todos los conocidos. Entonces, esta Biblia se ha traducido principalmente del Códice Leningrado, que contiene algo que llamamos el texto masorético. Entonces, actualmente, cuando cualquier Biblia quiere traducir al español, al inglés, al alemán, generalmente cuando van a traducir el Antiguo Testamento, se remiten a la VHS. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Aquí se lo digo como gráficamente. Ustedes imagínense, el texto hebreo original se escribió, los autores originales, ¿verdad? Pero hay más de 2000 años de diferencia entre aquel entonces y ahora. Y entonces nos topamos con que hoy en día prácticamente no tenemos eso, porque en el transcurso que se fueron pasando unos a otros, que fueron copiando, recopiando, hubieron errores de copiado, voluntarios o involuntarios. Los originales se perdieron. Están los copistas antiguos antes de Cristo, que venían desde antes de Cristo, venían ya también haciendo copias, porque los materiales sobre los que muchas veces se escribían no podían perseverar. Los textos también han sido destruidos por guerras, por incendios, por diferentes situaciones que
imprevistas. Algunos se han conservado milagrosamente, de los cuales podemos hablar de los rollos encontrados en el Mar Muerto que corresponden entre el siglo segundo y tercero antes de Cristo. Esos rollos es el descubrimiento más grande de la historia de las escrituras. Ahora, la crítica textual entonces trata de descubrir los cambios que pasaron, analizarlos, clasificarlos, y entonces quiere ir como de regreso a reconstruir el texto original. Entonces, lo que la crítica textual del Antiguo Testamento llama texto original es la forma que la crítica textual piensa que alcanzaron los textos, o sea, es la forma que tenían los libros cuando alcanzaron su conformación actual y en la cual fueron canonizados. O sea, tratan de irse a la reconstrucción de los textos que fueron canonizados, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a finales del siglo primero prácticamente, que comenzó desde el siglo cuarto, como les explicaba en la época de Esdras, que comienza ese proceso de construcción hasta finales del siglo primero. Entonces, la crítica textual trata de que con lo que tiene actualmente, deducir cómo fue que estaban escritos los textos en ese entonces. Aquí había un ejemplo interesante, pero creo que no vale la pena porque podríamos confundirnos. Sin embargo, también con este ejemplo que quería que viéramos, se ve que también hay errores o hay cambios dentro del mismo texto. Por ejemplo, ustedes saben que Éxodo, mucho de lo que hay en Éxodo se repite en Deuteronomio. Pero también en ese paso, como les explicaba anteriormente, que fueron escritos en épocas posteriores, hay diferencias. En Éxodo 20, cuando se habla del sábado, la razón que se define en Éxodo 20 para guardar el sábado es porque Dios descansó el séptimo día. Sin embargo, Deuteronomio, que corresponde a otra mentalidad, Deuteronomio hace referencia a que se guarda el sábado porque fueron esclavos en Egipto. ¿Ya? Y entonces se plantea el punto de vista de alegría porque significa la libertad. Pero recuerden que les dije, Éxodo y Deuteronomio tienen una gran diferencia. Deuteronomio corresponde a la época de Josías, donde se dio la revolución de Josías, y Josías es prácticamente el que influye sobre todo en Deuteronomio, y entonces encontramos allí una influencia diferente de Éxodo que corresponde más a la influencia de Esdras, que sería la línea sacerdotal, y entonces en la línea sacerdotal la referencia es al séptimo día, el día de descanso del Señor, que va en armonía con el capítulo 1 del Génesis, donde es un texto sacerdotal también, es como una liturgia. Entonces, ahí vemos que aún dentro de esto hay diferencias que ya desde el inicio habían diferencias en cuanto a los textos. Veamos en general cómo se dieron estos errores. Textos, o sea, las variantes que hay en los diferentes textos que llegaron hasta nuestras manos sobre el Antiguo Testamento. Hay textos dañados o corruptos, un manuscrito defectuoso, una palabra ilegible, un error que tal vez algún copista lo trató de corregir, pero lo empeoró. Hay confusiones de letras antiguas, transposición de letras o eliminación de letras o palabras parecidas. Hay palabras que significan casi lo mismo y las han interpretado en diferente manera, duplicación de letras o palabras. Hay confusión de reglones por saltos o por comienzos parecidos o idénticos o por finales similares o iguales. Combinación o separación errónea de palabras, modificación debido a pasajes paralelos o interpretación falsa de abreviaturas, ¿no? Tal vez se pusieron una expresión abreviada, pero se interpretó mal en la siguiente copia. Entonces,
Antes de la fijación canónica y del desarrollo de la concepción del carácter sagrado de las Escrituras, los copistas introdujeron los cambios con plena conciencia e intencionalmente. Esto es, muchas veces los textos se quisieron corregir y mejorar, ¿verdad? Algunos que parecían como erróneos o lo consideraron los que en el momento estaban leyendo eso. Otras veces, por ejemplo, otras veces querían mejorar el entendimiento o el estilo o acercarlo más a las necesidades populares. Digamos, de un texto muy antiguo a un texto más reciente, trataron de hacer expresiones más comunes para aquello, entonces modifican el texto. Los copistas incluyeron en el texto de vez en cuando agregados. Por ejemplo, una glosa marginal que se puso en un tiempo, el copista lo agrega. Posteriormente otros copistas lo consideraron, ya después de esa glosa que fue como metida, otros dijeron, no, esta es parte del texto, y entonces lo integraron al texto. Este tipo de errores pasaron, ¿no? Y bueno, decimos, si no existen entonces manuscritos originales, si los copistas, escribas, introdujeron errores en diferentes épocas, si incluso hicieron agregados y correcciones, y si los textos que han llegado hasta nosotros son muy tardíos o de diferentes épocas, entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el texto del Antiguo Testamento que podemos considerar texto original a partir del cual se van a hacer las traducciones del Antiguo Testamento? O sea, yo no sé si he comenzado, si voy muy rápido, pero voy a reubicar. Lo que estoy tratando de explicar es que no existe un Antiguo Testamento en su lengua original en que fue escrita, sino que existen muchos manuscritos y no hay uno que se pueda decir este es. Entonces, este proceso, lo que ha hecho la crítica es llevar ese proceso a generar un original, vamos a decir así. Lo que se ha intentado con todo este proceso es generar un original. Y por supuesto, ese original no es el original, sino que ese original es al que llega a la conclusión de que podría ser lo más cercano al original y por supuesto que no va a decir las palabras con exactitud del original, de lo cual podemos decir en qué punto, la pregunta que siempre está aquí flotando es hasta qué punto o en qué sentido lo que nosotros llamamos la palabra de Dios es palabra de Dios, si es el texto o es el espíritu que está en ella. Entonces, miren, esto es lo que estoy tratando de que entendamos de fondo. ¿A dónde, cómo vamos a entender que esto es palabra de Dios? Y que nos demos cuenta que no podemos hacer teología leyendo, por ejemplo, yo agarro una Biblia latinoamericana en español y quiero leer palabra por palabra y pretender que palabra por palabra que estoy leyendo así es tal cual lo escribió el que escribió la Biblia. Absolutamente no. Este es el punto. Pero el espíritu está ahí. Bueno, vamos a hacer entonces, estamos queriendo entender entonces cómo se llegó a un texto que hoy consideramos el base para que a partir de ese texto, digamos el texto en hebreo, de ahí se van a hacer todas las traducciones de las diferentes Biblias que hay hoy en día. Debido a que el hebreo antiguo y el arameo son escritura consonántica, lo que significa que no tienen vocales, solo consonantes, con el paso de los siglos se vieron los judíos con la necesidad de estandarizar la pronunciación del idioma y por consiguiente cómo se debe pronunciar cada palabra de la Biblia. Por eso ya desde el siglo V se comenzó un trabajo de vocalización de los textos bíblicos y compilación
de estos textos. Entonces hubo pero fíjense, estoy hablando siglo V de nuestra era. Ya la Iglesia Católica existía como tal. Y entonces comienzan ellos el judaísmo comienza a tratar de compactar más su entendimiento de las escrituras, y entonces este proceso lo desarrollan lo que llamamos los masoretas. Este es un ejemplo de lo que hicieron. Por una parte, este es un texto hebreo. Ahora quiero que vean, ojalá que puedan ver, hay una serie de puntos, rayas, que no corresponden a cómo se escribía originalmente el hebreo. El hebreo lo van a ver escrito solo con las letras gruesas que ven así. Entonces los masoretas lo que hicieron es poner esas rayas, esos puntos, digamos estos dos puntos, significaría un sonido de A que acompañará, acuérdense que se lee de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Entonces estoy en la primera letra. Entonces estos dos puntos que están en la primera letra está señalando, por ejemplo, un sonido de A. Entonces la letra que está antes de esa va a sonar con esa A, digamos, ¿no? Y así una E, una I, o señalización de pausas o señalización de acentuación, digamos. O sea, todos estos puntos y rayas que ven son indicaciones para cómo pronunciar y cómo leer el texto hebreo. Esto fue el trabajo que hicieron los masoretas, y esa es la forma en que hoy en día se escribe el hebreo, con todos esos puntos que no existían antiguamente, porque era consonántica, o sea, solo las consonantes, con solo las consonantes se escribía, y ya la gente de memoria sabía que tal expresión escrita en esas consonantes se iba a pronunciar de tal manera. Y las variantes verbales, las personas las hacían en el hablado, aunque las escribían de igual manera. Entonces, explicaba que los masoretas fueron un grupo de judíos y rabinos que fueron, vamos a decir, los sucesores de los escribas, llamaban los soferim. Eran estudiosos de las escrituras hebreas que compilaban las tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico. Y como dije, agregaron el acento, las marcaciones y a orilla de página también referencias para cómo leer el texto o notas aclaratorias. Ahora, este trabajo que se comenzó y se comenzó como ya más en forma entre el siglo VII y el siglo X, llegando incluso al siglo XI, para definir el texto base, a este texto que se llegó por fin a reunir se llama el texto masorético. Masoret significa tradición. Entonces hay dos ciudades principales, por eso se conoce como el texto masorético de Tiberíades y el de Jerusalén, que es donde se tienen los principales textos que son la base, que es lo que llamaríamos hoy en día el texto receptus. La palabra es, bajarle volumen, texto receptus del Antiguo Testamento. El texto receptus del Antiguo Testamento es el texto masorético, esa palabrita que se les queda en la cabeza. Aquí hay tres palabritas: texto masorético, texto receptus y la Biblia hebrea de Stuart. Ahí llegamos. Eso es lo que llamamos hoy en día el texto original del Antiguo Testamento, que no es el original. Hay eco. Ok. Que no es el original. Ok. El llamado texto masorético, que es el texto más usado para hacer las traducciones, visto por muchos estudiosos como el más fiable del Antiguo Testamento. Entonces, este texto se obtuvo de dos códices principalmente. El códice de Alepo del siglo X, que es la versión más... Miento, permítanme.
El Códex Alepo, el Códice de Alepo es la versión más antigua que existe de este texto masorético. Ahora, en 1947 se quemó una parte de él, por lo tanto, el otro que se ocupa es el Códice de Leningrado, que data del año 1008, o sea, estamos hablando principios del siglo XI. Entonces, esta es la versión masorética completa más antigua que se conserva actualmente. Entonces, cuando la Biblia de Stuart, o sea, la Biblia hebrea de Stuart, viene y va al texto masorético, al Códice de Leningrado, y saca de allí y combina con partes del Códice de Alepo y un poco otros textos para generar esta Biblia que es el texto Receptus, vamos a decir, de hoy en día, que es el original hebreo de donde se van a hacer las diferentes traducciones de la Biblia. Cuando hacen este proceso, también tienen otras versiones que le llaman testigos. Por ejemplo, está el Pentateuco de los Samaritanos, que también se conserva, muy antiguo, y sirve son textos testigos para verificar la traducción. Aún la Septuaginta, que está en griego, que la famosa versión de los 70, de la que ya les he hablado, también es un texto testigo. Está la versión siríaca también llamada Peshita, que tiene la virtud de que se pasó vamos a decir, pasó al griego y después volvió de regreso al arameo. También tenemos la Vetus Latina, que es la versión latina que usaba la Iglesia Católica al principio y que después fue, digamos, mejorada por San Jerónimo con la versión de la Vulgata, que vino a ser por mucho tiempo la versión oficial de la Iglesia para las traducciones a los diferentes idiomas de la Biblia. Y luego tenemos el Targum. El Targum dice: en el judaísmo prosexílico el idioma hebreo como lengua hablada fue sustituido por el arameo. Ya hemos hablado de eso. Los teólogos judíos seguían cultivando el hebreo. También lo hacían diversos grupos del pueblo, pero se impuso la necesidad de ofrecer a los fieles que asistían al culto una traducción aramea. O sea, del hebreo tradujeron al arameo, porque ya no hablaban hebreo. Recuerdan que les dije que después del exilio el arameo vino a ser la lengua oficial porque era la lengua que hablaban los persas, y entonces como los persas dominaron toda la región, pues entonces el arameo fue el que imperó, y que el arameo y el hebreo son dos lenguas bien emparentadas, al punto que el mismo arameo tomó las letras el mismo hebreo tomó las letras del arameo para modernizarse, vamos a decir. Entonces esta traducción recibió el nombre de Targum, que significa traducción. Resumiendo, el texto hebreo del Antiguo Testamento procede de este trabajo especial de transmisión, fijación llamado Masora. Y la actual Biblia hebrea de Stuart es una copia más o menos exacta del texto masorético, tal como se registra en el Códice de Leningrado. Y la VHS entonces es fiel al texto base, al reproducirlo tal cual, incluso con los errores de los escribas. Y este es un dato interesante, porque al comparar con los textos testigos también se ha descubierto errores de los escribas. Sin embargo, puesto que cuando el texto masorético llegó a definir este es el texto, entonces la VHS, a pesar de que sabe que tal o cual es un error, la copia tal cual, digamos, dándole el carácter de que esa es la revelación divina. Y por supuesto, irán ahí los comentarios respectivos o las aclaraciones respectivas, pero se viene y respeta aún los errores. Y esto es lo que llamamos el texto Receptus del Antiguo Testamento.
Preguntas a este punto. No sé, ojalá que se me haya entendido lo que quiero explicar. Preguntas. Marito, Dígame. entonces estamos hablando de que la traducción más correcta que existe es la traducción que se hizo del Masoreta. Los masoretas hicieron la traducción más correcta, porque la de Stuart dijiste que se suplementó por la Biblia de Jacob. No, voy a volver a decirlo. Los masoretas compilan toda esta información, la organizan y generan un documento allá. El definitivo llega allá en la Edad Media, cuando está terminando la Alta Edad Media, siglo X, siglo XI, más o menos. Ese texto que generan los masoretas vino a ser para los judíos su texto base, ¿ah? O su texto receptus. Entonces, o sea, su texto recibido. Perdón, que no fue la señal por un momento. Entonces, actualmente, trabajando, ahora, ¿a dónde tenemos ese texto de la Edad Media? Ese texto que dejaron los masoretas en el Códice de Alepo principalmente y en el Códice Leningrado. Entonces, la Biblia de Stuart es un trabajo posterior o actual en donde, basado en esos textos masoréticos y con con pocos ajustes, vamos a decir, se genera el texto que ha venido ahora a llamarse vamos a decir, la VHS es como el texto receptus propiamente, por decirlo así. Digamos, alguien que quiere traducir la Biblia a cualquier idioma, no se va a ir al Códice Leningrado porque ya está la VHS en donde ahí ya se afinó todo, ya todo está puesto en su lugar. Uno, dos, tres, probando. Ay, esto me está fallando. No sé si me están escuchando. Ahora sí. Entrecortado. Permítame. Vamos a poner el cablecito. Un poco entre cortado y frisado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me están oyendo ahorita? Acá la tripa, Mario, métele la tripa. Ya le metí la tripa. Entonces sí me estás oyendo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Claro, claro, claro. Ok. Sí, escucha. Entonces, el texto VHS, que es la Biblia hebrea de Stuart, es ya la Biblia científica. Ya es la Biblia a partir de la cual se hacen todas las traducciones del Antiguo Testamento. Normalmente, quienes quieren traducir del hebreo a una lengua cualquiera van a la VHS normalmente, aunque hay traducciones que se van a la Septuaginta, a lo que queda de la Septuaginta y lo que sea, los documentos que se han generado a partir de esa, ¿no? Pero hoy en día, como todo el mundo quiere ir como decimos, a los originales, entonces van al texto receptus. Entonces vamos a decir, el Códice Leningrado sería el texto receptus, pero la VHS, que es la recién, ahí tenemos el texto receptus ya más limpio, más organizado y más comparado con otros textos testigos. Yo no sé si me he dado a entender. Sí, Diácono, una Sí. pregunta. Una pregunta. ¿En qué año se quemó el Códex de Alepo? 1947. No todo, pero sí sufrió daños grandes.
Una pregunta, señor diácono. Dígame. Tenemos una aproximación de lo que es nuestra historia de la salvación, ¿cierto? No es Vuélvame a absolutamente decir. verdad, sino una aproximación. No, o sea, tenemos no es que no tenemos la información, es que tenemos la información. Ajá. De hecho, el punto en el que yo insisto es cuando nosotros queremos ser tan literalistas que creemos que yo agarro mi Biblia latinoamericana Ajá. y que cada palabra que está aquí es tal cual fue revelada. Eso es lo que estoy diciendo, que les he explicado todos estos procesos para que entendamos cómo esto, la revelación está en las escrituras, pero no la podemos entresacar en la textualidad como en el corazón de ella. Entonces, perdón, está sujeta a una nueva interpretación. no. Lo que pasa, y ya le voy a explicar un poco más, lo que pasa hoy en día es que hay muchos dogmas, no solo católicos, principalmente protestantes, que se basan en ciertos textos específicos, y por lo que se está sufriendo hoy en día, que está muy de moda todo esto, es cuando las Biblias están ahora realizándose en forma más científica, y hay muchos textos bien específicos que se están que no aparecen en las siguientes versiones, y resulta que hay ciertas teologías que se fundamentan en la literalidad de ese texto. Por casualidad, don Mario, ¿tiene algún ejemplo que nos pueda hacer más claro? Sí. Vamos a ver. Quiero ver si logro aquí. O sea que lo que entiendo yo es que cuando leemos un versículo de la Biblia, al leerlo no tenemos que literalmente entender exactamente lo que está escrito como última palabra, sino que más bien será como la reflexión que obtenemos de ese versículo. Por ejemplo, cuando dice, córtate el brazo, si eso te hace pecar, no es que vayamos y cortamos el brazo, sino que lo que va más allá de lo que nos está diciendo ese versículo. Sí, pero digamos que eso es así. Pero por ejemplo, hay aquel texto donde dice la sangre, el agua y el fuego dan testimonio, y tres dan testimonio en el cielo. ¿Se acuerdan ese texto? Ahorita se me ha ido exactamente. Entonces, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu dan testimonio en el cielo, por ejemplo, que es un texto que típicamente apoya la doctrina de la Trinidad. Entonces, ahorita me he saltado al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, entonces, ese texto que apoyan así textualmente la Trinidad, resulta que, por ejemplo, en el Códice Vaticano, que es un códice del siglo IV, y hablaremos de él, ahí no aparece esa expresión, pero en los códices del siglo X sí aparece esta expresión. Entonces los estudiosos concluyen que probablemente hubo una glosa que se agregó aclarando la primera parte, pero con el tiempo se integró al texto. Entonces viene, y la traducción, voy a decir, Reina Valera, que se basa en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, recoge esa expresión, pero, por ejemplo, vamos a la Biblia latinoamericana y resulta que no la recoge, porque esta Biblia latinoamericana no usa el Textus Receptus del Nuevo Testamento de Erasmo, sino que usa otro en el cual, como en el Códice Vaticano, que es el que ocupa esta versión, no está eso, entonces lo quita. Entonces, ¿qué dice el protestante, digamos, que ocupa la Reina Valera? Que entonces están negando la Trinidad. No sé si me entienden. Entonces, pero
el sentido de la Trinidad para nosotros, para el católico, no está textual en la Biblia, pero está en el corazón de la Biblia. En la Biblia no habla de Trinidad, pero creemos en la doctrina de la Trinidad. Entonces el protestante viene y dice en el texto Receptus de Erasmo, ahí sí lo ponen, pero entonces la crítica textual actual dice, no, es que eso lo que pasó es que fue un agregado. No sé si me doy a entender. Yo voy a entrar ahorita en cómo se definió el texto Receptus del Nuevo Testamento, pero ya que me pidió Nelson una explicación de esto, yo sé que es un poco confuso, pero es importante. Entonces les pongo este ejemplo, pues, de cómo hay partes que son bien importantes muchas veces para una cierta teología, ¿verdad? Me quería acordar de la primera carta de Tito. Vamos a ver. Está después de... Timoteo. Vamos a ver si la encuentro. No se me ha ido ahorita el texto. Cuando que dice que Dios... ya voy a llegar ahí. Mejor lo voy a explicar en su propia línea. Aquí está. 1 Timoteo. Capítulo 3, versículo 15, 16. Capítulo 3, versículo 16. Dice, en la versión Reina Valera, que se basa en el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, dice, Dios se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu y ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, ya fue elevado y glorificado. Entonces, Dios se ha manifestado en la carne. Entonces, diremos, esto es un texto que lo dice tajante, Jesucristo es Dios. Viene la crítica textual, ¿verdad? Y resulta que en el Códice Vaticano no aparece esta expresión, sino que aparece de otra manera. Dice, Él se ha manifestado en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre Dios se manifestó en la carne y Él se manifestó en la carne? Entonces la diferencia es que la primera está diciendo que Jesucristo es Dios, que es la manifestación de Dios en la carne. Pero la Biblia latinoamericana católica no dice Dios se manifestó en la carne, dice Él se manifestó en la carne. Resulta que la Biblia latinoamericana no se basa en el texto Receptus, en Erasmo, sino que se basa en el texto de la crítica textual, ¿verdad? En lo que llamamos el texto crítico, que es basado en otros documentos, y entonces estas diferencias son las que entran en pugna. Pero entonces, ¿qué decimos los católicos? Aunque aquí no me está diciendo directamente, aunque el protestante dirá, o los que se basen en este texto, es que si ustedes quitan en la palabra de Dios de ahí, lo que están es actuando en contra del dogma de la divinidad de Cristo. Mario, perdón, fíjate que aquí yo tengo la Nueva Jerusalén y aquí dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Ajá. Entonces, estamos hablando de que varían un poco entre lo que es la Biblia de Jerusalén y la latinoamericana, ¿ves? Pero
El concepto es casi lo mismo. Sí, pero si se fijaron en este que les leí, sí hay una diferencia radical. Entonces el punto es que para muchos se ponen a temblar en el hecho de que el texto crítico, que no es igual al texto receptus, cambia la textualidad, ¿verdad? Y entonces unos dicen, no, es que, por ejemplo, para el protestante radical, la King James, por ejemplo, para el americano, el protestante americano, la King James es la palabra de Dios y no hay para dónde. Y la King James viene del mismo texto, del texto receptus, del Nuevo Testamento, ¿no? Es el rey Jacob. Sí. Y entonces, esos son más radicales. Lo que estoy tratando, en cambio los católicos nosotros ya explicaré de dónde venimos con todo esto, pero no solo los católicos. Tengo aquí otra Biblia que es una Biblia que es como, hay una Biblia que la han trabajado científicamente, de Nestlé, que lleva, es la compilación de todo, digamos, de alguna manera, pero lo han trabajado con computadoras y todas las cuestiones, y es la Biblia que se ocupa para estudios formales, que no es tampoco no va a ser para nada, tiene parte de lo que podemos ver en la Jerusalén o en La Dios habla hoy. La Dios habla hoy se apega bastante a esa otra versión. Por eso, cuando ustedes al principio me preguntaron cuál es la mejor Biblia para leer, no era el momento para responderles esa pregunta. Tenemos que pasar por todo este proceso. Y corro, porque todavía tenía que explicarles los del Nuevo Testamento. Ay, señor Mario, pero yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, quiero aclarar las tres partes o los tres recursos para los textos originales. Usted habló del texto masorético y del texto receptos, pero no me quedó claro lo de Leningrado. ¿Me lo puede explicar, por favor? Leningrado es el texto masorético. ¿Es lo mismo masorético y Leningrado? Sí. Ok. Pero habían tres. El Códice de Alepo. Ah, el Códice de Alepo. Ok. Esas son las tres fuentes para el texto original. Exacto. Y la VHS, la Biblia de Stuart, es la que se usa. Pues nadie va al Códice Leningrado a traducir, va a la Biblia de Stuart, que es ya el texto generado hoy en día, a partir del texto masorético. Cuando ellos vocalizaron, los masoretas cuando vocalizaron, ellos lo hicieron de manera arbitraria. No. ¿Cómo lo hicieron? No, recuerden que ellos hablan el idioma, pues. Sí, pero hablan el idioma. las vocales a los símbolos. Le pusieron las vocales, o sea, el problema es que con el tiempo se va perdiendo los sonidos, ¿no? Entonces, ellos tenían la tradición y ellos pusieron eso para las futuras generaciones que no supieran cómo se pronunciaba. Es allí donde se perdió el nombre. Esto ya se los expliqué la otra vez, el nombre de Dios, ¿verdad? Sí. El tetragrama que aparece YHWH, ellos señalaron, es uno de los casos en donde no pusieron la vocalización, sino que es una señalización. En ese caso no es la vocalización. Señalizaron para que cuando encontraran esas cuatro letras no pronunciaran el nombre de Dios, sino que pronunciaran Adonai. Y en el siglo ya XVI, siglo XV, siglo XVI, en el protestantismo, se dio por, al leer el texto masoret, encuentran esas puntuaciones y en vez de seguir la tradición judía, que era decir Adonai, que para eso eran los puntos, lo pronuncian como con los puntos esos, y es donde nace la palabra de Jehová o Jehová. Yes, y me recuerda cuando te explicó eso. Muchas gracias. Vamos a ver.
Usted nos señaló, diácono, el Dígame. Timoteo. ¿En cuál versículo es que está la referencia que usted decía era el 5? 1 Timoteo 3:16. Busquen en dos Biblias diferentes. Busquen una Reina Valera y la leen de ahí. Ahora, la Reina Valera hizo una versión que se basó en el texto crítico y esa gente estaban que reventaban y tuvieron que echarse para atrás. Me refiero a las sociedades bíblicas, ¿no? Porque no quisieron aceptar ese texto, sino que querían el tradicional. Entonces, en ese nuevo texto aparecían todas esas variantes. Diácono, ¿y la Jerusalén en cuál se basa? La Jerusalén es texto crítico. Pero ya vamos a ver más adelante. La crítica textual del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay textos, por ejemplo, que ustedes van a encontrar por ejemplo, estaba yo viendo un texto aquí en la Latinoamericana, ahorita se me ha ido el texto, que está entre corchetes, ¿verdad? Y en la Jerusalén, esa porción no aparece, se pasa de un versículo 15 al 17, el 16 no aparece, porque en la versión crítica, en el texto crítico, que está fundamentada sobre todo en los mayoritarios, ya vamos a hablar de eso, esa porción no aparece. Sí, hay muchos textos, no son un montón, va. Diácono. Marito, Diácono. aquí tengo No, la no, Valera. un momentico, por favor. Estoy leyendo, él dice, él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu. Ese él viene acentuado, quiere decir que es pronombre personal. Pronombre personal referido a Jesús. Referido a Dios. Es que acuérdense que aquí no es el él del hebreo, es el pronombre personal, ¿va? Entonces, la argumentación que tienen los protestantes es que si le quita uno la palabra Dios, entonces se deja la referencia como que ese texto no está hablando de la divinidad de Cristo. Ese es el punto central. Y ahora le entiendo. Ok, bueno. Entonces vamos a decir que la historia del texto y de las versiones antiguas muestra que el texto bíblico llegado hasta nosotros, fíjense bien, y aquí es una cosa que me preguntaron, corresponde sustancialmente a los textos originales. Esto es una cosa importante. O sea, sí estamos hablando de diferencia, pero sustancialmente sí tenemos los textos originales, sustancialmente. Pero habrán cosas que el problema es que para muchos les viene a arruinar supuestamente su teología o su dogmática. Ahora, pero la historia enseña que han surgido muchas variantes haciendo difícil la lectura del texto en algunos puntos. Por eso se necesita una crítica textual para reconstruir el texto primitivo. Entonces se trata de examinar todas las variantes y delimitar sus causas para reconstruir el texto primitivo. Esto es lo que se llama el texto crítico. Ahora vamos a ver unos datos generales para la introducción del tema que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, los materiales usados para escribir los textos originales, el papiro, el pergamino principalmente, ¿verdad? El papiro hecho de una planta común en Egipto se enrollaba en rollos no mayores de 10 metros. No sé si ustedes han podido la oportunidad de ver la foto del rollo de Isaías que encontraron en el Mar Muerto. Es un rollo de más de 7 metros de largo. Una cosa increíble. Ya más de 10 metros ya no se pueden cargar esos rollos, ¿no? Y a finales del primer siglo se empezaron a encuadernar en libros que se llaman códices. Así que cuando hablo de códices estoy hablando de papiros que se ponen en forma de pergamino. Y está, perdón, en forma de códice. Y está el pergamino que está hecho de cuero y que suplantó al papiro y que también se van cosiendo unos con otros. Esto, el papiro, surgió ya por el siglo IV y llegó hasta la Edad Media, donde fue sustituido por el papel. El estilo de escribir, está el estilo cursivo,
como lo que llamamos nosotros letra de carta, que para escribir más rápidamente. Está lo que llaman el estilo uncial, que es la letra mayúscula de molde usada para libros y es más laboriosa porque es más bonita, ¿no? Y están los minúsculos, que son las letras más pequeñas usadas para los libros a partir del siglo IX. No se utilizaban, digamos, capitalizaciones o puntuación o espacio entre palabras. Y sí se utilizaban algunas abreviaciones. Quiero que miren, por ejemplo, ese texto que está ahí a la par. Perdón, como estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de textos en griego. Ahorita ya olvídense del hebreo. Estamos hablando de griego, porque el Nuevo Testamento es griego completamente. Jesús, los apóstoles hablaron el arameo, pero los escritos estaban en griego. Entonces, este texto que ven ahí son los que llaman unciales, o sea, de mayúsculas. Y si se fijan, estaban puestas las letras una tras otra. No hay ni siquiera separación. No hay separación entre palabra y palabra. No hay nada. Solo las letras una tras otra. Entonces, de estos códices existen aproximadamente unos 270. ¿verdad? Y entre los más famosos está el sinaítico, que es del siglo IV, el vaticano, que es del siglo IV, el alejandrino del siglo IV, el efraímico del siglo IV y el códice Besa, que es del siglo V. Estos son los más antiguos y las versiones católicas normalmente están basadas en esos textos más antiguos porque la crítica textual prefiere los textos más antiguos versus los textos más recientes. Crítica textual. Tenemos también los minúsculos. No sé si ven el cuadrito ahí. Es con letra minúscula. Entonces ya en el siglo IX se desarrolló un estilo de escritura como la letra minúscula, parecida a la nuestra, ¿no? Y hacia el siglo X ya la había reemplazado. Ahora la minúscula sí ya es un poco más legible hasta cierto punto. Ahora, de estos papiros hay aproximadamente 2.555, ¿no? Y resulta que la vasta mayoría de los manuscritos son los minúsculos. Entonces, por eso, en la crítica textual a los minúsculos se le llaman textos mayoritarios. Pero también para encontrar cómo se escribió originalmente estos textos, también se refieren a los leccionarios. Ustedes ya saben lo que es un leccionario, ¿verdad? Los que estuvieron en el curso conmigo de leccionario recordarán, están viendo el leccionario de la iglesia, pues esos leccionarios que vemos allí también se ocupaban desde el inicio del cristianismo, que son los que servían, vamos a decir, para las misas, para las lecturas que se hacían en las reuniones. Entonces, esos leccionarios son importantes porque están los textos bíblicos y de ahí podemos recoger cómo estaban escritos. Entonces, mientras más antiguos, mejor. Entonces, hay unos 2.000 manuscritos de leccionarios del Nuevo Testamento. Todos científicamente se señalan con letras, ¿no? Eso no voy a entrar en ese detalle. Durante el siglo II, el Nuevo Testamento griego comenzó a ser traducido a otras lenguas. Entonces, las más importantes para la crítica textual es el latín, que es del siglo IV. Acuérdense que está la versión latina y está la Vulgata latina, que es decir, siglo IV es muy antiguo. Y esas traducciones sirven de nuevo de testigo para saber cómo se debe entender el texto. También la traducción al siríaco, cóptico. En este caso el siríaco es el más interesante que les comentaba más atrás, que era que Jesús habló en arameo. Los textos y las palabras de Jesús se escribieron en griego. Y vinieron los sirios y como ellos no hablaban, su lengua materna era el arameo, tradujeron del griego al arameo. Entonces podríamos decir que ellos
en el arameo que de esa traducción podría ser que están más cerca a la forma o a las palabras que dijo Jesús. En sí, en el griego no podemos tener con exactitud las palabras que dijo Jesús. No sabemos con exactitud porque ya es traducido. Y el cóptico, que es el lenguaje copto, el del que hablaban los faraones, que también se tradujo a esa lengua en el norte de África. Eventualmente, bueno, la Vulgata de San Jerónimo desafortunadamente también se corrompió. Y por eso es que ya para el siglo XVI el Papa Clemente preparó una revisión de la Vulgata. Esta se llamó la Clementina y esa fue la Biblia oficial latina hasta hoy. Acuérdense que la importancia de esta traducción al latín era porque el catolicismo, el cristianismo se desarrolló dentro de Roma, dentro del Imperio Romano, y la lengua del Imperio Romano era el latín y la sede estaba en Roma. Por eso es que el latín vino a ser la lengua oficial de la iglesia. Entonces estas son copias pero importantísimas y sirven precisamente para comparar las traducciones. Otra base que es importantísima es toda la patrística. Todas las citas que hicieron los padres de la iglesia son pero vitales, porque hay quienes dicen, yo diría que exagerando, que si se perdiera la Biblia hoy en día, con solo recurrir a los textos que escribieron los padres de la iglesia, toda la patrística del siglo II, siglo I, con solo recoger esos textos podríamos rehacer la Biblia, dicen algunos, pero bueno. Entonces, esto es importante porque ellos lo recogen de cómo supuestamente ellos tuvieron a su mano esos textos. Y bueno, digo, tenemos 127 papiros designados con la letra P, tenemos 300, más o menos 300 unciales, que son las mayúsculas, tenemos 2.897 minúsculas. Estos números así entre uno y otro autor varían un poco, pero estos son los números más o menos a grosso modo, ¿no? Unos 2.372 leccionarios. En total hay aproximadamente entre 5.000 a 6.000 manuscritos griegos y 19.000 copias de versiones antiguas. Entonces, imagínense ustedes, de los, vamos a decir, aproximadamente poco más de 5.000 textos, hay aproximadamente 500.000 variantes entre los manuscritos. 300.000 son variantes meramente ortográficas. Hay aproximadamente unas entre 150 a 200 que serían realmente, pueden afectar la teología en algún grupo cristiano, ¿no? Entonces, imagínense el Códex Vaticano, por ejemplo, y entre el Códex Vaticano, que es el más completo, que está escrito en letra uncial, o sea, mayúscula, que pertenece al siglo IV, o sea, muy antiguo, y el que le sigue, hay una diferencia de un 10%. Dentro de los 300 manuscritos de mayúsculas, o sea, de unciales, solo 3, entre ellos el Vaticano, tienen el texto del Nuevo Testamento completo. Bueno, ¿qué voy a decir de estos números? Lo interesante es que la iglesia jamás ha declarado ni lo hará cuál de los manuscritos existentes es el inspirado por el Espíritu Santo. Lo que sí afirma la iglesia y todas las iglesias es que la palabra de Dios vive dentro de la iglesia, está viva dentro de la iglesia, que Jesús está vivo en el cuerpo de Cristo. Entonces, en el punto donde la literalidad no responde a nuestra fe, es el Espíritu de Cristo en la iglesia la que nos da la respuesta. Y en este punto, yo como católico diré, el magisterio de la iglesia es el que me dice cómo interpretar aquello que no puedo entender.
Imaginen cómo producen los libros, cómo producían los libros, cómo se reproducían, ¿no? Había lo que llamaban el scriptoria, ¿no? Que eran un grupo de personas que iban entonces había uno que les leía en voz alta el texto y todos a copiar, ¿va? Del que iba leyendo. Y entonces luego el corrector revisaba a los copistas para ver, corregir errores, ¿no? Más tarde los copistas estos fueron trabajando un poco más a solas en sus celdas en los monasterios. Entonces, todo esto está sujeto a muchos tipos de errores, ¿no? Hubieron omisiones. Puede ser desde una letra hasta toda una frase. Es lo que yo les acabo de estar diciendo, ¿no? Lo que pasa es que me adelanté un poco. Por ejemplo, ejemplo de omisión, Mateo 10:37. El texto completo dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Entonces, en algunas traducciones se omite la palabra referente a los hijos, por ejemplo, ¿no? En los diferentes manuscritos. O añadido, por ejemplo, el que mencionaba, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola cosa. Y entonces esa porción probablemente era una glosa marginal, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Esa parte dice en el texto, en otro texto, y el otro que les acabo de mencionar aparece a continuación. Entonces, por ejemplo, en la versión, en el texto Receptus del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, se encuentra esta expresión, pero creo yo que hoy en día en la mayoría de las Biblias católicas no está esa expresión. Hay también transposición, ¿no? Esta es un poco más complicada de expresarla, voy a saltarla. Hay inversión, por ejemplo, de orden. Unos ponen los nombres en un orden, otros en otro. Estas son cosas como insignificantes, ¿no? ¿Por qué se dan estas alteraciones? Muchas veces por la vista, problemas de oído, problemas de memoria. Bueno, esto le pasa a cualquiera, ¿no? Las alteraciones también pudieron haber sido por correcciones ortográficas, gramaticales, algunas veces para que sonara mejor, exegéticas y hasta dogmáticas para suprimir alguna dificultad dogmática que podría decir el que escribe, dice, uy, aquí como que nos afecta la doctrina. De eso también se da porque hay esa diferencia, ¿no? Y la lectura, por ejemplo, imaginemos esta palabra, no sé si acá ven ustedes esto, G-O-D-I-S-N-O-W-H-R, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo están todas las letras unidas en el texto original y hay que separarlas. Entonces, una separación podría ser God is nowhere o God is now here. ¿No? Depende cómo se unan las letras. Ese tipo de errores también se han dado en los textos estos. Asimismo, los traductores de las copias más antiguas tenían que decidir dónde dividir palabras, dónde comenzar y terminar oraciones, dónde hacer puntuaciones. Desafortunadamente, muchos de esos errores quedaron en el canon. Por ejemplo, 1 Corintios 11:1 realmente pertenece al final del capítulo 10. ¿Ah? O 1 Corintios 12:31, la segunda parte del versículo pertenece al principio del capítulo. Y en algunas Biblias latinoamericanas, por ejemplo, se van a encontrar que grandes porciones de texto los han movido para otro lado. De repente uno va leyendo el texto y no aparece porque está puesto en otra parte donde se supone que debía pertenecer, pero que tradicionalmente no estaba. Alguien va a hacer la cuestión. Y bueno, entonces la crítica textual tiene sus propias reglas que
son interesantes, ¿no? Es interesante, pero ya este es un tema ya demasiado técnico que creo que tal vez no vale la pena. Es súper interesante, pero es cómo se toman decisiones a la hora de leer el texto, ¿no? Dice, por ejemplo, las reglas principales para la texto, porque hay una crítica textual externa y una interna. Por ejemplo, en la interna dice, son 4. Hay que considerar genuina la lectura variante a partir del cual es posible explicar el origen de las demás. Esta es la regla de oro. El 2 dice, la lectura más difícil debe preferirse a la fácil. O sea, si tienen 2 textos y uno es más difícil que el otro. Por ejemplo, que Jesús llega al templo y echa a los mercaderes y se enoja, saca un látigo pero como nosotros ya tenemos una idea de que Jesús es todo amor, digamos, y hay un texto que ha suprimido esa parte, digamos, entonces el copista dice, no, esto no puede ser, este texto Jesús sale muy agresivo y él no es así. Entonces dice, no, voy a poner una cosa más suave. Entonces la crítica textual dice, ¿cuál texto debo de escoger? ¿Cuál es el más difícil? El que Jesús vino, se enojó y empezó a dar latigazos. Ese es el texto más difícil. Entonces la crítica textual dice, preferimos este texto. Es más probable que este es el real, porque el otro parece que quisieron suavizar a Jesús, ¿no? O por el otro lado, por ejemplo, hay 2 lecturas. Una que están hablando de lo mismo, pero una como que se alarga y una es más corta. Entonces dice, lo más probable es que es la corta, porque el copista quiso armonizar o explicar más el texto que era muy corto. Y así. O, por ejemplo, es preferible una lectura con los pasos paralelos a la que es conforme. Vale. Aquí tenemos algunos episodios, otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Marta y María dice, pero hay una cosa, versículo 42 dice, pero solo hay una cosa de la que hay necesidad. Dirá el códice P45, el P47, el K y los códices minúsculos, la Vulgata. En el Vetus latino y en el D se suprime y solo dice, pero pocas cosas son necesarias. Versiones coptas, armenias o georgianas dice, pero pocas cosas son necesarias, es más una sola. Entonces, cuando se tienen estos textos, dice, la primera es preferible, mejor testimoniada, y pareciera que las otras tienen su origen en la primera porque están como queriendo interpretar a la primera. Bueno, este es un tema un poco más complicado que esto. Estoy solo queriendo dar ejemplos. Conclusión. La Biblia que leemos y estudiamos en español o inglés es el resultado de un increíble proceso de muchos siglos. La meta de la crítica textual es investigar con gran diligencia y cuidado la lectura del texto que se acerca más a los autógrafos. Nuestro conocimiento del texto griego se deriva de las 3 fuentes principales: manuscritos griegos, versiones antiguas y citaciones patrísticas. El texto considerado inspirado del Nuevo Testamento fue el texto griego, y cualquier traducción puede ser considerada como palabra de Dios en cuanto presenta el mensaje que fue dado por los autores originales en griego. En los miles de manuscritos del Nuevo Testamento que fueron escritos durante los siglos y los millones de palabras que contienen, hay incontables diferencias de palabras, orden y forma, pero la evidencia es clara de que la mayoría de estas diferencias son accidentales o insignificantes, y cuando los escribas cambiaban el texto intencionalmente, lo hacían pretendiendo clarificar o fortalecer el significado, aunque no siempre lo lograron. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir la crítica textual con esto? Que aunque existen estas diferencias, no había una mala intención deliberada de quererlo hacer
es lo que deducen a partir de esto, ¿no? Que más queriendo, es como aquel dicho que decimos, que a veces por querer nos persignar nos arruñamos. Bueno, voy terminando. Aquí tenemos el Códice Vaticano, se llama así porque se conserva en la Biblioteca Vaticana. Este apareció allá por el siglo, en la Reforma, durante la Reforma Protestante, ¿verdad? Dijo a la iglesia, ve, por aquí tenemos un texto que teníamos guardado. Y resultó que era un texto antiquísimo, que del siglo IV, ¿no? Y este se considera el más antiguo y fiel. Claro, dentro de los defensores del texto crítico, porque ya oirán ustedes a los defensores del texto receptus que dicen barbaridades en contra de esto, ¿no? El Códice Sinaítico proviene del monasterio de Santa Catalina del Sinaí. Hoy está en el Museo Británico de Londres. Contiene el Antiguo Testamento con lagunas y todo el Nuevo Testamento. Y incluye algunos apócrifos como el Pseudo Bernabé y el Pastor de Hermas, que era considerado en su momento como parte de las escrituras dentro del canon, ¿no? También es una copia del siglo IV, probablemente en Egipto. Este es un texto de tipo alejandrino, se le llama. Y está el Códice Alejandrino, se llama así porque se encontraba en Alejandría, Egipto. Hoy se encuentra también en el Museo de Londres, escrito en Egipto del siglo V. Todo esto son lo que llamamos unciales, o sea, en mayúsculas, y es lo que más ocupamos, digamos, en la tradición católica, antes que los minúsculos. Bueno, la Vulgata, pues ya les dije, vino a ser la Biblia oficial de la Iglesia, y luego la Clementina, ya en el siglo XVI. Ahora, hay un dato interesante. En el 1514 se tradujo lo que llamamos la Políglota Complutense. Esta Biblia fue escrita en hebreo, arameo, griego y latín. Fue una maravilla. Sin embargo, por esperar a la autorización del Papa, no la sacó. Entonces vino Desiderio Erasmo de Rotterdam, y cuando supo que esto ya tenía en su Biblia, o sea, estamos hablando, estas Biblias, estamos hablando que son Biblias que se traducen al griego, o sea, están buscando reunir todo lo que existe para crear una Biblia base, o sea, lo que llamaríamos un texto recibido. Y vino Erasmo y publicó, dicen que solo tuvo en sus manos 6 manuscritos minúsculos, los más antiguos son del siglo X. Dice la historia que vamos a decir que era una porquería de trabajo, ¿no? Ahora, Erasmo de Rotterdam era un sacerdote católico. Esto no es que lo está haciendo para los protestantes, ¿no? Pero era alguien, los que hablan un poco mal de Erasmo dicen que el tipo se quería pasar a la historia, ¿no? Sacando la primera traducción del Nuevo Testamento en griego, porque hasta ese entonces, o sea, el primer original, vamos a decir. Entonces recogió todo lo que había, pero aparentemente no tuvo mucho tiempo porque tenía que correr. Y dicen que la última parte del Apocalipsis casi que se la inventó porque no tenía los manuscritos que él tenía, no tenían la última hoja del Apocalipsis. Tradujo muchas partes de la Vulgata, no tradujo directamente de los textos originales, sino que se apoyó en la Vulgata, por ejemplo, que es en latín. Pero lo interesante es que el texto de Erasmo es lo que se vino a convertir en el Textus Receptus del Nuevo Testamento, y es el que sirvió básicamente a Lutero para traducir su primer Biblia al alemán. Entonces Lutero tradujo del texto de Erasmo. Ahora, Erasmo no es protestante ni estaba en contra de la iglesia, y ese texto fue avalado por la iglesia. O sea, no vayamos a entender mal esto.
pero la Complutense era una mejor traducción que salió hasta 1520. Después Erasmo hizo varias correcciones y después salió una corrección en donde se mezcló la Complutense y la de Erasmo para generar un texto receptus, vamos a decir, que es el que ha servido para las traducciones principalmente protestantes, y en el español principalmente la Reina Valera, y en el inglés la King James. Por supuesto que después del siglo VI se descubrieron muchos más textos, ¿verdad?, que han generado las múltiples variantes. Y en el siglo XVIII comenzó precisamente esta crítica textual, de donde se fueron generando lo que existe actualmente y que se ha avanzado tremendamente en cuanto a la comprensión, en cuanto a la traducción de las escrituras. Bueno, yo creo que para mí, yo creo que con esto es suficiente para que estemos un poco confundidos. Este texto crítico de Nestlé Aland es el texto hoy en día por excelencia para los investigadores, y es un texto científico, que es lo que científicamente se ha creído que es lo que más se podría científicamente, y en base a las reglas que he mencionado y otras, es lo que se cree científicamente que podría acercarse al texto original, o podríamos decir nada que ver con el texto original. Pero no, esto es lo que decíamos, lo más. Entonces, muchas de las Biblias, por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia, esta es una Biblia de estudio, y esta está basada en el texto Nestlé Aland. Entonces, va a tener muchas de las cosas que se ven por ejemplo, en la Reina Valera, y muchas de las que vemos en las Biblias católicas, ¿verdad? Y tenemos que también reconocer que las diferentes corrientes religiosas buscan también aquellas traducciones que más soportan su dogmática. Y de allí, si llegamos al punto de decir que hay Biblias católicas y Biblias protestantes, pero entendamos de dónde viene. De nuevo, repito, por eso yo no les quería decir al principio, no, tal Biblia, tal otra. Porque a fin de cuentas, si nosotros no somos estudiosos de ese nivel, como para pretender que no, yo no leo esta Biblia porque esta Biblia es protestante. Entonces, yo creo que es dentro de la misma fe infantil con la que muchos de nosotros estamos todavía, ¿no? Esto es otra cosa. Bueno, vamos a ver aquí. No sé si... Te pregunto algo rapidito. Pregunta rapidito, pues. Te olvidaste de la Didaducci. ¿De la qué? Didaducci. No sé de qué me estás hablando. ¿Podría estarme hablando de la Didache, tal vez? Didaducci. Sí, de eso creo que está hablando. La Didaducci, la dogma que escribieron los apóstoles. Sí, esa se llama la Didache o Didache, y es lo que se conoce como la enseñanza de los apóstoles, que es un texto que se ubica hacia el siglo II. Es un texto pequeño, interesante, y que recoge, vamos a decir, la teología, ¿no? Estoy, por cierto, leyendo un texto interesante que se llama la limosna, el tema de la limosna en la Didache. El tema de la limosna en la Didache, que es un tema bien interesante, cómo se desarrolla el tema de... Pero la Didache vendría a ser aparte de los textos que sirven de testigos. En la Didache encontramos, por ejemplo, el caso del Padre Nuestro. En la Didache están mencionando el Padre Nuestro, y hay una bendición que aparece después que hace el Didache, está haciendo referencia a los textos originales, pero que, por ejemplo, creo yo que en el texto crítico no aparece esa parte de la Didache, y dirán los defensores del texto Receptus que
ahí en la Didache está diciendo esto existía en los textos originales y la Didache es del siglo II, entonces debería de aparecer, ¿no? Sí, la Didache es parte de lo que también se ha ocupado para verificar esto. Más preguntas. Diácono, Sí. ¿quiénes hacen la crítica textual y si todavía está activa? Bueno, Nestlé Adam, por ejemplo, se creó un instituto de investigación que existe actualmente. Esto es financiado y es llevado adelante principalmente por las iglesias protestantes. Y entonces los filólogos católicos están ahí, o sea... Defendiendo. No, es que miren, a nuestro nivel mundano, es que somos bien tontitos con esto, ¿verdad? Que nos metemos en pleito. Los teólogos, ellos no tienen problemas con esto. No importa si a ese nivel, las más grandes lumbreras en el área de teología, por ejemplo, son los teólogos alemanes y la mayoría de ellos son protestantes. De hecho, creo que este instituto es principalmente sostenido por los luteranos, pero ahí participan teólogos protestantes, filólogos protestantes, filólogos y teólogos protestantes, católicos, ortodoxos y ateos, porque también hay estudiosos que son ateos, ¿no? Son sencillamente estudiosos del tema, pero no tienen ninguna afiliación religiosa. No Eso son ni se creyentes. extrañen. Dígame. No son creyentes. No, pero son estudiosos. O sea, está, por ejemplo, Antonio Piñero, que es una eminencia como filólogo, y él sencillamente se declara agnóstico, ¿no? Se declara agnóstico, pero es una eminencia que nadie se atreve a rebatirle nada, y es un expertísimo, su experticia es el cristianismo del siglo I. Pero no es creyente. No es creyente. Hasta judíos participan en eso. A nuestro nivel es que nosotros entramos en esas cosas, ¿no? Y por eso les digo, estas cosas que ustedes oyen, estas no son para ir a discutir con nadie, de nada. No podemos discutir si nosotros no entendemos mucho. Además que ni se van a pegar una chivolada que... O sea, nada que ver, pues. O sea, no podemos entender mucho con temas discutir. Y con temas discutir, exacto. Pero sí lo importante es que sí tenemos sustancialmente un texto, tenemos textos originales. Vamos a decir que hemos llegado a unos textos a partir de los cuales se hacen las traducciones. Entonces, por ejemplo, no sé con exactitud, voy a decir, tengo la Biblia latinoamericana, voy a decir, el Antiguo Testamento lo sacaron de la VHS, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento pudieron sacarlo de lo que llaman el texto crítico, que se basa en los textos mayoritarios. Los textos mayoritarios encontramos el Códice Vaticano, el Alejandrino, etcétera. Entonces, pero ya no van a esos códices. Ahora se va a los textos que se generaron después, resumiendo todo esto. Y entonces, por ejemplo, el Nestlé Adam es un texto ya para que cuando alguien quiere una traducción para su Biblia, puede ir a ese texto que ha sido recopilado científicamente, ¿no? Así es como esto funciona. Ahora, aquí es la pregunta. ¿Y dónde queda la inspiración divina? ¿Ah? ¿A dónde queda la inspiración divina? Entonces, ¿qué vamos a decir? El autógrafo, o sea, el que escribió originalmente, nosotros creemos que fue inspirado por Dios. Que este proceso que ha pasado de milenio, Dios ha preservado y ha permitido que lo que llegara hasta nuestros tiempos sea el espíritu de eso que escribieron
Y aunque los textos pueden estar variando y de repente podría darnos lugar a algunas confusiones, creemos que en la iglesia persiste el Espíritu Santo, permitiendo que descubramos la esencia de su mensaje, pero no podemos quedarnos en la literalidad, porque cuando nos quedamos en la literalidad es donde entramos en problemas, ¿verdad? Sino que en el Espíritu. Y entonces allí, como nosotros discutía con un protestante que planteaba de que los católicos estábamos equivocados, y entonces ellos defienden la libre interpretación. ¿Cuál es la libre interpretación? Que yo, Juan Pérez o aquel otro podemos leer la Biblia sin que la iglesia no me diga cómo interpretarla. Yo la voy a leer, la voy a interpretar y el Espíritu Santo me va a guiar. Bueno, entonces yo digo, si hay libre interpretación, ¿por qué no me dejan interpretarla como yo la quiero interpretar como iglesia católica? Pero es una tontería esto. Es una tontería porque la verdad es que, y les digo, a nivel de los que sí saben, no hay problema. No hay discusiones. Hay dos tipos de exégesis. Una exégesis del pueblo y una exégesis de alto nivel. Hay un famoso exegeta, buenísimo, que es el Padre Toro. ¿Ya? Padre Toro, un exegeta tremendo, pero es un exegeta del pueblo. ¿Ya? Él no hace una alta exégesis, hace el exégesis del pueblo. Que el católico, todo así, cuando era la protestante, y los católicos no hallaban ni qué responder. Me apareció ahí. ¿Quién podrá defendernos? Yo. Entonces él hace una exégesis del pueblo muy buena para ese nivel, pero no es un exégesis de alto nivel. Muchas veces lo he oído decir cosas que están a niveles, ya, que están a niveles. No es un exégesis de un estudioso profundo de las escrituras o de la historia y todo esto, ¿no? Entonces, pero ese nivel del Padre Toro es donde nos manejamos la mayoría de nosotros, ¿no? Pero como les digo, esto es un poco más profundo que eso. Es bastante más profundo que eso. Y lo que les he presentado hasta ahorita es un esqueleto para que ustedes le pongan carne. ¿Y cómo van a poner carne a esto? Leyendo. Si no leen, no estamos en nada. Le dijo el discípulo al maestro, maestro, he estado leyendo la Biblia y no se me queda nada. Entonces le dijo el maestro, mira, le dijo, te voy a dejar esta lección, vas, agarra aquella canasta y toma agua del pozo y la llevas y llenas aquel depósito que está allá. Y va el hombre y agarraba agua en la canasta, le caía y iba para allá, y volvía a agarrar y iba para allá. Allá después de unas horas le dice, ajá, ¿cómo te fue? Mal, le dijo. ¿Por qué? ¿Cuánta agua has agarrado? Nada, le dijo, todo se me caía. Ajá, le dijo. ¿Y cómo te ha quedado la canasta? Empapada. ¿Ya? Mario, entonces Entonces no se les va a quedar que teque. Pero si ustedes pasan por ahí, si ustedes leen las escrituras, se van a empapar de ellas. Y la riqueza de esa escritura va a quedar escrita en sus corazones, empapados. No tienen que andarse caer en eso de que, imaginen uno de viejito que ya no se le pega nada. ¿Va? Uno de viejito de la cabeza es como de teflón. Ya nada se le pega y hasta el pelo se le cae. De eso no se preocupen, viejitos. Lean las escrituras y que queden empapados. Mario, entonces, conclusión, Romanos 15:4 es la conclusión de hoy día. Ajá. En efecto, todo lo fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras conserven la esperanza
y que al Dios de la paciencia y del consuelo os conceda compartir entre vosotros. Amén. Gracias. Muy bien. Amén. Así es que bueno, fíjense que todo esto he querido hacer el esqueleto para que tengamos un punto de partida del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la idea de que lean el Antiguo Testamento? Que podamos entender el Nuevo Testamento. Porque si no hemos entendido aquello y caemos de repente y oímos decir tal o cual cosa, no sabemos por qué lo dicen. Pero si hemos leído aquello cuando llegamos a los tiempos de Jesús, vamos a entender por qué está diciendo las cosas. Pues, o sea, es como llegar enterados del chambre, ¿verdad? Del chisme. Si no, llegamos ahí a pajarear. Por lo tanto, era importante que hubieran leído todo lo que les dije. Y ahora resulta que para el Nuevo Testamento, lo que resulta importantísimo son los profetas. Yo creo que no le han metido ni el diente a los profetas. Porque todo lo anterior es un contexto base. Pero para el cristianismo, ustedes vieron que el cristianismo hace de lado casi el Antiguo Testamento sin menospreciarlo, pero lo hace de lado. Y lo único que el cristianismo ya extrae del Antiguo Testamento es los profetas. ¿Por qué? Porque para el cristianismo el Antiguo Testamento era un anuncio de lo que venía. Y por eso es que no hacemos caso de todas las leyes de Moisés, no comemos comida kosher ni todas esas cosas, porque el cristianismo ve el Antiguo Testamento de una perspectiva diferente del judío. Sin embargo, si no sabemos de dónde viene todo eso, no podemos entender esto. Así que les queda trabajo por leer. Espero que hayan leído Reyes y hayan leído no han llegado todavía ahí. Híjole. Y para el otro lunes habían que haber leído todos los profetas. Pero bueno, por lo menos Isaías. Y recuerden que aquí no estamos explicando los textos. Yo lo que quiero es que lean, que se empapen. No esperen que yo les venga a hacer las masitas para comer. Ya no, o sea, pasen a otro nivel. Y ese otro nivel es lean. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos Gracias a Dios. adiós. No, Amén. Dios les bendiga. Adiós. Buenas noches, Muchas bendiciones. gracias. Noches.